Bienvenidos sean a Dr. Movitz. En esta ocasión vamos a hablar acerca del octavo nervio craneal y también vamos a hablar acerca de la vía auditiva, tanto sus fibras aferentes como eferentes. Vemos que la función de este nervio va a ser, por un lado, la parte vestibular con el equilibrio y la parte coclear con la audición. Muy importante, vamos a tener un origen real y otro aparente. El origen real va a estar dado por el nervio coclear en el órgano de Corti y el nervio vestibular por el ganglio de Scarpa. Y su origen aparente va a estar en el surco bulboprotuberancial. Va a tener una medición total de 2.5 centímetros y lo vamos a dividir a partir del CAE hacia la porción vestibular y coclear, mide 1.5 centímetros hasta dividirse. Del CAE, del conducto auditivo interno, hacia el ángulo bulboprotuberancial va a medir 1 centímetro con un total de 2.5 centímetros. Con respecto a las relaciones o los límites del ángulo pontocerebeloso, que es esta estructura que podemos ver aquí, vamos a ver que es un espacio virtual irregular localizado en la fosa posterior del cráneo. Su espacio va a ser de forma triangular y va a estar delimitado en la porción superior por el tentorio o la tienda del cerebelo, en su porción inferior con la amígdala cerebelosa y la oliva medular. Delante vamos a tener el hueso petroso y el clivus, y por detrás vamos a tener la protuberancia y el cerebelo. Medialmente vamos a tener las cisternas del puente y la médula, y en el ápex justamente se va a formar el receso lateral del cuarto ventrículo. Con respecto a su contenido, en la porción superior vamos a ver que se encuentra el nervio trigémino. En su porción media tenemos al nervio abducens, el sexto par craneal, el séptimo par craneal, el 7 bis, que es el de Greensberg, y el nervio vestíbulo coclear. En su parte inferior del ángulo vamos a tener el nervio glosofaringio número 9, nervio vago número 10, nervio hipogloso 12 y nervio accesorio 11. En el ángulo también vamos a tener estructuras vasculares. Como lo vimos en el tema del cerebelo, vamos a tener la arteria cerebelosa superior, arteria anterosuperior o AICA por sus siglas en inglés, posterior inferior o PICA, arterias pontinas, laberínticas, la vena yugular interna, seno petroso inferior y seno lateral. Aquí están todas las ramas que tenemos del octavo par craneal. Entonces, tenemos que del ángulo pontocerebeloso va a partir y se va a dirigir al conducto auditivo interno. Como ya lo habíamos visto, este se va a dividir por la cresta falciforme de forma horizontal y de forma vertical por la barra de Bills. Esto lo va a dividir en 4 cuadrantes. Así vamos a tener que la rama coclear, que se encuentra en el cuadrante inferior, va a dar únicamente una rama, que es la rama coclear, y esta va a ir a su vez al órgano de Corti. Por su parte, la rama vestibular, vamos a tener dos porciones. Una porción superior, nervio superior, y un nervio inferior. El nervio superior va a pasar por el cuadrante posterior superior y este nos va a dar 3 ramas. El nervio utricular, el nervio ampular superior, el nervio ampular lateral para cada una de las estructuras. Por su lado, el nervio inferior va a pasar a través del nervio vestibular inferior y este va a dar una rama que es la del nervio sacular. Recordemos que el nervio ampular posterior no pasa por el conducto auditivo interno, sino que se va por otra zona. Con respecto a la vía auditiva, vamos a ver que va a partir inicialmente del ganglio de Corti, después se va a ir a los núcleos cocleares, posteriormente al complejo olivar superior, sube a través de estas raíces que son el lemnisco lateral. Todas estas 3 estructuras, tanto núcleos cocleares, el complejo olivar superior y el lemnisco lateral, se encuentran a nivel del puente.
suben hacia una estructura llamada colículo inferior localizada en el mesencéfalo para finalmente llegar al núcleo geniculado medial localizado en el tálamo. De ahí va a mandar raíces a las áreas tanto primarias como secundarias de la corteza auditiva. Muy importante, algunos autores lo dividen en 3 neuronas. La primera de ellas es el ganglio de Corti, la segunda es el núcleo coclear y la tercera neurona sería el núcleo geniculado medial, que se encuentra a nivel del tálamo. Vamos a empezar con cada una de estas estructuras. El ganglio de Corti se localiza en la rampa coclear media que recibe todas las fibras de las células ciliadas internas y externas. Su función va a transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en energía nerviosa. Va a tener una distribución tonotópica, es decir, a nivel periférico del nervio vamos a encontrar las frecuencias agudas y en la porción central las frecuencias graves. Con respecto a los núcleos cocleares, estos los podemos dividir en dos porciones, una porción dorsal y otra ventral. El núcleo coclear dorsal se localiza en el límite bulboprotuberancial. Se localiza en la superficie dorsolateral del cuerpo restiforme. Este va a recibir fibras de los giros apicales de la cóclea y su trayecto va a ser solamente una rama. La dorsal se divide en estría dorsal de von Monacov, que esta va al colículo inferior del núcleo del lemnisco lateral. Entre sus células podemos tener fusiformes, radiadas, en abanico, en carretera, células estrelladas pequeñas. Con respecto a su función es la de decodificar tanto la intensidad, es decir, determinar si un sonido es fuerte o débil, frecuencia en cuanto a graves o agudos, duración del sonido si es corto o largo y el tiempo de inicio y final del estímulo. Va a ser también la función para el núcleo coclear ventral. Este igual se localiza en el límite bulbo protuberancial en la superficie ventrolateral del cuerpo restiforme. Recibe fibras de los giros apicales de la cóclea y, muy importante, el trayecto se va a dividir en dos estrías. La estría ventral de Fletching o cuerpo trapezoide que va al colículo inferior y la estría intermedia de Helt que va al complejo olivar superior y al colículo inferior. Sus células van a ser arbustivas esféricas, globulares, de tipo pulpo y estrelladas multipolares. Aquí tenemos las 3 estrías muy importantes. La estría dorsal, o también llamada estría de von Monacov, se localiza en el núcleo dorsal. Asciende por los fascículos del lemnisco lateral hasta el colículo inferior. Lo podemos ver aquí en el número 1. En el número 2 tenemos la estría intermedia o de Hell y esta parte del núcleo ventral posterior. Suben por el lemnisco lateral hasta el núcleo del lemnisco lateral y al complejo olivar superior, pasando también por el colículo inferior. La estría ventral de Fletching o fascículo del cuerpo trapezoide de igual forma se encuentra en el núcleo ventral anterior y asciende por el lemnisco lateral, contacta con el núcleo del lemnisco lateral y con el colículo inferior. En relación al complejo olivar superior, el tercer relevo se localiza en la región más baja de la protuberancia. Recibe información de receptores auditivos a través principalmente de los núcleos cocleares. Su función es la de localización espacial de la fuente sonora mediante la audición binaural. Tiene el reflejo de orientación de la cabeza y ojos en dirección del sonido. Muy importante, este lo podemos dividir en 3 porciones. Las tenemos aquí, un núcleo olivar superolateral que va al lemnisco lateral, un núcleo olivar superomedial que va tanto al lemnisco lateral y al colículo inferior, y un núcleo del cuerpo trapezoide, que es el más importante de los 3, que se origina en el núcleo coclear cruzando al lado opuesto a través del lemnisco medial. Forma la vía principal del lemnisco lateral, que también el lemnisco lateral recibe el nombre de cinta de Rey.
Importante, tiene circuitos protectores y esto es debido a que aquí se integran los reflejos tanto estapedial como el reflejo del músculo del martillo. Con respecto al reflejo estapedial, está localizado centralmente en el complejo libar superior. Está implicado el nervio facial que activa la contracción del músculo del estribo. Este reflejo comienza con la activación de las células ciliadas internas por un sonido superior a los 80 decibeles sobre el nivel basal. Con respecto al reflejo del músculo del martillo, está localizado dorsolateralmente al complejo libar superior y medialmente al núcleo o libar superomedial. Activa la contracción de este músculo tras el estímulo del nervio trigémino, el quinto par, principalmente B3. Este no es tan importante en relación a la protección como lo es el reflejo estapedial. Continuamos en el cuarto punto, tenemos el lemnisco lateral. Este lo vamos a dividir en un núcleo ventral que recibe información del núcleo coclear ventral del mismo lado, un intermedio que recibe información del núcleo coclear ventral y un núcleo dorsal que recibe información del complejo olivar superior. Su terminación es que llegan estas fibras al mesencéfalo en donde se encuentra el colículo inferior. Su función va a ser la de localizar espacialmente la fuente sonora. Con respecto al colículo inferior, también llamado tubérculo cuadrigémino inferior, se localiza en el techo del mesencéfalo, tercera neurona, y recibe fibras tanto excitadoras provenientes del núcleo olivar superomedial ipsilateral y superolateral contralateral. También recibe fibras inhibidoras provenientes del núcleo olivar superolateral ipsilateral. Los dos colículos inferiores están unidos entre sí por la comisura del colículo inferior en el núcleo geniculado medial, mediante el pedúnculo del colículo inferior. Su función, muy importante, es que localiza la fuente del sonido según los ejes tanto vertical como horizontal. Continuamos con el núcleo geniculado medial. Este se localiza en el tálamo y recibe fibras del colículo inferior por medio del brazo conjuntival inferior, fibras del colículo inferior y algunas del lemnisco lateral. Su terminación es en la región ventral, que envía proyecciones a la corteza auditiva primaria, y la región dorsal envía proyecciones a la corteza auditiva secundaria. Su función es el análisis tonotópico de las frecuencias con especial separación en las latencias de los mensajes que se reciben. Finalmente llegamos a la corteza auditiva. Esta la podemos dividir en dos, el área auditiva primaria, que se localiza en el área 41 de Brockman, localizada en el gyrus de Helsch, que se oculta en la cisura de Silvio, que es esta línea que podemos ver. Muy importante, su función es tonotópica y esto es que analiza las frecuencias graves en su porción anterolateral y las frecuencias agudas en su porción posteromedial. El área auditiva secundaria está conformada por el área de Brockman 42 y 22, implicadas en la localización del sonido, atención auditiva y, muy importante, identificación de las palabras, porque recordemos que tanto área 21 como 22 son las áreas de Wernicke para la comprensión del lenguaje. Tiene también una organización tonotópica, pero esta va a ser contraria al área primaria. Aquí tenemos un resumen de la vía auditiva que va ascendiente. Tenemos el ganglio de Corti, los núcleos cocleares que decodifican tanto intensidad, frecuencia y duración del sonido. El complejo olivar superior que localiza y, muy importante, lateraliza el sonido. El lemnisco lateral que localiza de manera espacial la fuente sonora y, muy importante, la duración de sonidos complejos. El colículo inferior que da un mapeo de la ubicación de la fuente sonora horizontal y vertical. El núcleo geniculado medial que discrimina diferencias entre patrones acústicos y la distribución tonotópica. Y finalmente la corteza auditiva.
área auditiva primaria, localizada en el área 41 de Brockman, en el gyrus de Hertz, y detecta la tonotopía de sonidos agudos posteromedialmente y graves anteromedialmente. El área auditiva secundaria, localizada en el área de Brockman 42 y 22, que tienen función en la atención e identificación de la palabra. Para finalizar vamos a ver la vía eferente. Esta vía eferente va desde la corteza hacia la cóclea. Entonces lo vamos a poder dividir en tres haces. Un haz córtico talámico de corteza a tálamo, un haz tálamo olivar y finalmente un haz olivo coclear. Muy importante la vía eferente porque tiene funciones en el efecto protector en la cóclea contra ruidos intensos, selectividad de frecuencias, función para conciliar el sueño y comprensión del habla en un fondo ruidoso. Muy importante, tenemos de estos el más estudiado es el haz olivo coclear, también llamado haz de Rasmussen. Es un complejo olivar superior coclear y representa el tramo final de la vía eferente. Principalmente hay un haz al final, que es el haz de Oort, que es el que finaliza con esta vía eferente. Llega a la cóclea a través del haz vestíbulo coclear de Oort y este se divide en un haz medial que termina en las células ciliadas externas y un haz lateral que termina en las células ciliadas internas. Suprime la receptividad del órgano de Corti y por consiguiente la actividad del nervio auditivo. Eso es todo por este tema, espero que les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.